Bienvenidos a Con Buenas Palabras. Soy María Pérez y os voy a acompañar en este espacio donde las letras serán las protagonistas. Aquí aprenderéis algunas nociones básicas para iniciaros en el mundo de la creación literaria. De la mano de profesores del grado de Lengua y Literatura Españolas de la Universidad de Navarra, nos adentraremos en el universo de la lengua, la escritura y la literatura. En este primer programa vamos a poner negro sobre blanco y a iniciarnos en la escritura. Lo haremos de la mano de Javier de Navascués, catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Navarra. Javier es autor de múltiples libros, entre ellos Aventureros del Nuevo Mundo, que es su publicación más reciente. Con él vamos a poner negro sobre blanco, como hemos dicho, y hablar con él de la escritura narrativa. Buenos días, Javier. Buenos días, María. ¿Existe algún método para escribir una novela o el método lo construye cada uno? Bueno, como no hay ningún método único, porque todo lo que tiene que ver con creatividad, pues realmente hay parámetros, hay criterios, pero no existe, digamos, un único patrón, de la misma manera que tampoco hay un patrón para escribir, pero para hacer casas o para construir coches tampoco hay la manera única, ¿no? Sí. Dicen que hay dos métodos, ¿no? Pero dos métodos, por así decirlo, muy conocidos, que son el de la brújula o el de la planificación. ¿Podrías hablarnos brevemente de cada uno de ellos? Bueno, tengo un amigo escritor que se llama Pedro Ugarte, que dice que él escribe con el método del pollo sin cabeza. Es decir, que debe ser más parecido a la brújula, pero tampoco con mucha brújula, ¿no? Sí. Es decir, hay el que improvisa y el que, bueno, quiere tenerlo todo planificado. Aquí, bueno, primero hay que decir que según lo que uno quiera contar y según lo que uno tiene en la cabeza y lo que uno es, puede sentirse más inclinado a organizarlo todo y empezar a escribir después, sí, o más bien tener una cierta idea y luego ir avanzando, ¿no? Puede ser con pollo sin cabeza, como decía mi amigo Ugarte, o con una cierta planificación. O sea, digo, hay medios. Los resultados, pues depende. Hay escritores excelentes que les gusta tener todo planificado. Sí. Por ejemplo, Lorenzo Silva es un escritor que tiene todo documentado y pensado hasta el final prácticamente antes de ponerse a escribir, y hay otros, en cambio, que van avanzando y van descubriendo cosas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Andrés Barba. Por hablar de escritores que trabajan con nosotros y que son ya gente muy consagrada. Pero vamos, una vez más, tampoco hay leyes uniformes, ¿no? Sí, entonces como los dos, por así decirlo, principales serían como esa forma intuitiva, ¿no? O también esa organización. ¿Y crees que se puede hacer también como una mezcla de los dos? Sí, claro. En realidad queda lo más romántico y que parece lo más cool dejarlo todo a la improvisación, sí, pero eso tiene muchos peligros, entre otros que escribir novelas implica tener una cierta disciplina, sí, y por tanto pues también trabajar de sol a sol y picando piedra, es decir, y a veces no se avanza tan fácilmente y es mucho más fácil desanimarse para un escritor novel cuando uno va improvisando que cuando tiene ya todo bastante más medido, todo, ¿no? Planificado. También dicen que a escribir se aprende escribiendo, esto que decías de ir picando piedra, ir avanzando, pero a la hora de enfrentarse a un folio en blanco, pues, ¿crees que existe alguna pauta básica, ¿no?, que se pueda seguir? ¿Hay algún tip fundamental a tener en cuenta? Como supongo que estamos sobre todo hablando de novela, yo creo que hay que tener 3 o 4 cosas muy claras. La primera es una cuestión, podríamos decir casi, digamos, de planificación del trabajo. Aunque uno quiera improvisar, en realidad uno tiene que tener un rincón en el día que uno escribe. Entonces, aquí, bueno, los escritores muchas veces trabajan sobre, bueno, a lo mejor la mayoría de los escritores son trabajadores en otra cosa y son escritores a ratos, ¿no? Pero si uno quiere escribir una novela, tiene que ser constante. Me acuerdo que Mario Vargas Llosa, pero en realidad no hace falta ser Vargas Llosa, decía que se levantaba a las 5:30 de la mañana para escribir, sí, porque fluían mejor sus ideas. Pero en realidad, siempre que uno puede apartar. Otra cuestión en esa relación es cuánto tiempo estoy dispuesto a escribir y sobre todo cuánto voy a escribir, ¿no? Hemingway decía que era mejor parar en un momento dado, no te fuera a ser demasiado lo que bebieras ese día y al día siguiente ya no tuvieras nada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, plantearse, mira, yo todos los días voy a escribir 3.000, 4.000 caracteres. Si tú escribes 4.000 caracteres, te aseguro que tienes una novela en un año. Sí. Seguro, más de una novela probablemente. Entonces, y en ese sentido también la escritura es como el correr todos los días. Si tú corres todos los días, luego tienes necesidad de correr. Entonces, al principio pillas un poco la inercia y luego vas tirando para adelante. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, en segundo lugar, la documentación.
La documentación, que quiere decir leer. Leer qué. Bueno, leer literatura sí, pero si tú vas a hacer, por ejemplo, qué sé yo, una novela policíaca, a lo mejor tienes que aprender cómo funciona el sistema legal de tu país, claro. o por ejemplo tienes que aprender cómo funciona el trabajo de un forense, o cómo puede trabajar, por ejemplo, la policía criminal o la policía científica, o es decir, matar a una persona o secuestrar a alguien lleva también su trabajo. Sí, sí. Es decir, que te tienes que imponer y eso implica documentarse, es decir, no inventarse las cosas, no improvisar, sino leer mucho. Leer mucho para informarse. Y en último extremo, escribir, uno cuando escribe una novela o escribe cualquier libro, escribe todo el tiempo. Es decir, puedes también estar encontrando ideas estupendas debajo de la ducha, o paseando, claro. o yendo a hablar con alguien, o escuchando pues, en el transporte colectivo pues, de pronto una frase que te sirve. Sí. Es decir, que hay todo un vivir en la escritura, ¿no?, que está al margen del momento en que estás picando piedra, o sea, cuando estás escribiendo o cuando estás leyendo, cosas sobre las que tienes que escribir. Claro, o sea que aunque uno no esté tecleando con el bolígrafo, luego si estás escribiendo una historia te acompaña durante todo el día, ¿no? Y puedes ir pensándola y revisándola. Por eso también es muy bueno tener una libretita, una libretita donde tú escribes ocurrencias, ideas, a veces esas cosas, esas palabras que has escuchado en el pues no sé, eso, en el autobús o por la calle o en la tienda, ¿no? Y que son tesoritos que te van saliendo. Por eso también muchas veces ser novelista, o sea, narrador en general, es tener buen oído, prestar atención. Fíjate, no voy a decir ahí, había un escritor, muy buen escritor español, famosísimo escritor, premio Cervantes además, que escribió cientos de libros, gran periodista, gran columnista, no te doy más detalles, era un pésimo novelista. No le salió una novela nunca, y mira que escribió cientos de libros, y muy buenos, algunos autobiográficos. Sí. Ya le voy a decir, Francisco Umbral. Bueno, Francisco Umbral tiene libros maravillosos, incluso confesionales, como Mortal y Rosa, pero era un tipo que no era capaz de escucharse más que a sí mismo. Entonces era un tipo con un gran virtuosismo verbal, una gran capacidad para hacer artículos, pero era negado completamente para la narrativa, digamos, porque no escuchaba. De conocer como ese mundo, ¿no? El tópico conocido de escribe sobre lo que conoces. ¿Es realmente necesario dominar eso que conoces? ¿Y cómo entra la fantasía dentro de esto? Porque la fantasía al final es un mundo inventado. Entonces... Bueno, yo también me gusta mucho la literatura fantástica, pero yo creo que lo primero es que uno antes de escribir sobre lo que uno conoce, uno tiene que escribir sobre lo que le apasiona. Es decir, sobre el núcleo, o sea, el disparadero del que uno tiene que escribir no es, mira, es que conozco, bueno, pues que a lo mejor lo que conoces es un rollo, no interesa a nadie, además a ti tampoco te gusta. Bueno, yo es que conozco mucho mi trabajo de funcionario de correos. Muy bien, vale, pero quizás no es, a lo mejor sí, a lo mejor te puede resultar apasionante. Sí. Kafka escribía cosas maravillosas sobre funcionarios, ¿no? Es verdad. Pero porque le importaban vitalmente, no porque los conociera. Es decir, no hay que escribir sobre lo que uno conoce, sino sobre lo que uno tiene necesidad íntima, profunda de escribir. Dicho esto, me decías de la literatura fantástica. Bueno, hay muchos tipos de literatura fantástica. La literatura fantástica se escribe fundamentalmente porque las personas que escriben sobre literatura fantástica, que hacen literatura fantástica, han leído mucho. ¿Qué han leído? Literatura fantástica, entre otras cosas, pero han leído mucho y de eso se conoce. Es decir, la experiencia del conocer no es únicamente irse a una expedición al Himalaya o sumergirse en el Amazonas a ver qué te pasa, sino también experimentar a través de las lecturas. Claro, ¿no? O sea, no es solo una experiencia sensorial, sino también de conocer, de leer, etc. Cuando tú lees, conoces. Sí. Conoces muchas, accedes a otras experiencias. ¿Crees que ya está todo escrito o que quedan aún historias, voces, personajes que inventar? Bueno, en la pregunta anterior iba a citarte a Borges, que es un ejemplo perfecto de cómo, por ejemplo, puedes combinar una vida bastante sedentaria con una literatura fantástica de primerísimo orden, quizás la mayor que se haya escrito en castellano, y he dicho, no lo voy a citar. Pero bueno, ya no queda más remedio, ahora te lo tengo que citar con la siguiente. Genial, me encanta Borges. O sea. Sí, es decir, bueno, Borges descubrió que todo estaba escrito, y no lo descubrió él en realidad, pero después de 2500 años, más o menos, de cultura alfabetizada en Occidente, de cultura escrita en Occidente, es difícil decir algo o contar algo absolutamente nuevo. Sí. No, más bien la literatura es una combinación infinita de textos y el talento está en saber
saber mezclarlos. Esto en realidad ya lo sabían hacer los clásicos, ¿eh? Bueno, no lo sabía hacer Homero porque estaba empezando, pero ya Virgilio, que pasó ya 800 años, ya lo sabía hacer. Sí. Y toda la poesía occidental es una combinación de los mismos temas, ¿no? Sobre la belleza de la mujer, los hombres han combinado miles de veces las mismas imágenes. El talento estaba en ser Francisco de Quevedo o en ser Francesco Petrarca o ser un poeta del montón. Pero todos más o menos combinaban lo mismo. Es decir, que que lo fundamental es la tradición lectora y lo que no es tradición es plagio, que es mala combinación, ¿no? Sí, relacionado con esto, si al final tratamos siempre los mismos temas, ¿no? El tema del tono y la voz narrativa es fundamental, ¿no? Para diferenciarse como escritor. Entonces, ¿crees que importa más lo que contamos o cómo lo contamos? Bueno, ese es el debate eterno entre el fondo y la forma, que no es un debate, es un falso debate. Es decir, pues el fondo y la forma en los buenos escritores van unidos y hay que ir a ello, ¿no? De todas maneras, uno a los 16 años, a los 18 años, difícilmente va a tener una voz propia, la va a ir adquiriendo con el tiempo. Así que, ¿cómo se consigue esa voz propia? Escribiendo y leyendo. No hay otra. Escribiendo, leyendo y viviendo. Y poco a poco uno va adquiriendo esa capacidad, ¿no? Pero yo creo que lo único que tiene que lanzar no es, no obsesionarse con tener una voz propia, porque no la vas a tener, y tampoco pensar que tu historia es la mejor del mundo, porque tú lo crees, pero luego cuando llega al lector, a lo mejor no necesariamente el lector dice, pero esto ya lo he leído en otro lado. Sí. Entonces lo que hay que hacer es ser, digamos, en ese sentido un poquito desprendido de la imagen que uno va a dar cuando uno escribe y contar buenamente lo que mejor sabe hacer, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hacerlo lo mejor posible y olvidarse de si yo tengo voz o si esto es... Sí, como esa diferenciación, el reconocimiento. ¿Qué papel juega la lectura en el trabajo del escritor, ¿no? ¿Y crees que la lectura de otros nos puede dar herramientas para escribir nuestra propia novela? Porque al final puede haber como esa creencia extendida de que si leo lo que otros escriben, no voy a tener algo propiamente original, porque va a ser todo copia. Entonces... Claro. Bueno, pensar que uno tiene que escribir sin leer es como pensar que uno va a componer música, pero se tapan los oídos cada vez que escucha música por la calle. Es un absurdo. Es decir, no se puede hacer así. Y digamos, no hay escritor que no haya leído muchísimo, que no haya leído muchísimo. Yo me acuerdo hace ya algunos años, por ejemplo, ya lo he citado, a Vargas Llosa, pero bueno, que Vargas Llosa, cuando estaba escribiendo La fiesta del chivo, una de sus novelas más potentes, más importantes, se pasaba las mañanas enteras en la Biblioteca Nacional de Madrid consultando libros, ¿no? Luego él estuvo también en Santo Domingo, porque tenía que ambientarse allí, y también leyó muchísimo. En realidad, si te fijas, ahora se ha implantado la costumbre en muchos novelistas de hacer un capítulo final de agradecimientos en donde el autor agradece a personas, a veces a instituciones, a bibliotecas y a otros autores que han leído, porque todos ellos le han permitido escribir el libro que el lector tiene entre las manos, ¿no? Es una costumbre muy norteamericana, ¿no? Pero yo creo que se ha extendido ya a todos lados, también al mundo hispánico, y me parece bien. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que se están planteando escribir una novela o que su ilusión es convertirse en escritores? Bueno, aparte de algún otro tip, digamos, anímico, les diría que lo primero que tienen que pensar es qué es lo que quieren escribir. Porque hemos estado hablando mucho de novela. Realmente la novela es un género complicado. Es un género complicado que requiere mucha paciencia, muchos retos, dominar muchos registros. Lo que no quiere decir que los otros sean más fáciles, en realidad, pero sí es, digamos, es como quien quiere iniciarse en la comunicación audiovisual y quiere empezar con una superproducción. Deben pensar también que el cuento a lo mejor es una plataforma estupenda para escribir narrativa, el cuento, y por eso hay que leer cuentistas, hay que leer libros de cuentos.
pero a lo mejor lo que les interesa realmente es la poesía. Y entonces la poesía tiene otras leyes también para el que escribe y no requiere, digamos, de lo que hemos estado hablando ahora, o teatro, o ensayo, o libros de historia. Es decir, que lo primero que uno tiene que tener muy claro es qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer. Y eso, en realidad, una vez lo sepas, lo vas a saber también en relación con lo que ya hay antes escrito. Es decir, uno tiene que animarse a pensar, bueno, pues es que quiero escribir una novela. Vale, pues escribir una novela al modo de, no sé, lo que ahora llaman alta fantasía. Bueno, ánimo. Pero en ese caso, ¿sabes lo que quieres hacer? Porque las novelas de alta fantasía, menos de 400 páginas, no van a ningún lado. Es decir, que hay que tener muy claro el formato que uno quiere tener. Sí. Y luego no desanimarse, dar tus textos a leer a otros, no encerrarte en la habitación, porque lo más normal es que cuando uno se encierra termine creyéndose un genio, y esto es un problema, porque lo normal es que uno no sea un genio nunca, pero en cualquier caso la genialidad se va adquiriendo a base de trabajo. Sí. Y a ese trabajo pasa por ser leído y ser comentado por otros. Entonces yo creo que por eso es muy bueno a veces también los talleres de escritura o los consejos que te puede dar alguien son útiles para ir dándote cuenta de cómo puedes afinar, ¿no? Sí. Es decir, te vuelvo antes el ejemplo que decíamos de la música. Durante siglos la gente que quería aprender a pintar, que quería dibujar, iba a una escuela de artes y oficios o una escuela de bellas artes y copiaba cosas, ¿no? Y luego el profesor llegaba y le decía, mira, te ha salido la mano regular, ¿no? Escóndela un poco, como hacía Francisco de Goya cuando no le salía bien la mano, pero escóndela en todo caso, busca trucos, necesitas de otros. Y entonces no hay que avergonzarse en ese sentido. Es muy importante tener interlocutores, a veces pueden ser talleristas, pueden ser profesores, pueden ser amigos, y también, y por último, gente con la que puedas hablar de los libros que tú lees, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, el libro que uno lee es el auxilio necesario, es como el alimento que necesita el escritor, ¿no? También un poco porque a veces pues quiere, no sé, esto también es algo a veces que sucede en los escritores, digamos, nobles, ¿no? Que miran con una cierta admiración a aquella escritora, aquel escritor, yo quiero ser como esta, como este, ¿no? Sí. Bueno, son estímulos, pero son estímulos que siempre ayudan mucho, ¿no? Así que bueno, no sé si ya con esto te haces una idea. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo y por todos estos consejos. Y a los demás, pues os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ti, María.